Capítulo 23. Mi cabeza, creo que mi cabeza se va a romper. No, ya está roto. Yul emitió un sonido de dolor por un terrible dolor de cabeza que sintió antes de que pudiera abrir los ojos. Con una amarga resaca, estaba confundido sobre si este lugar estaba en este mundo o en el más allá. Se obligó a abrir los ojos. El gran techo de la habitación de Mikael llamó su atención. Tal vez debido a la resaca, el patrón de colores del techo revoloteaba como un ojo mágico. Porg, sálvame, sálvame. Las palabras de rogar a una persona desconocida de repente me vinieron a la mente. Yul rodeó su cabeza palpitante, maldiciendo al yo de ayer por lanzarse de un lado a otro. ¿Por qué mis brazos son tan pesados? ¿Qué es esto? Tintinar. Pensó que era solo por la resaca cuando levantó a la fuerza su brazo derecho inusualmente pesado. Sin embargo, los ojos de Yul se abrieron cuando encontró la cadena envuelta alrededor de su pequeño antebrazo. Mientras movía su mirada a lo largo de la línea, vio la cadena atada a la cabecera de una hermosa cama. Sin comprender aún lo que estaba pasando, miró fijamente las cadenas que estuvieron fuertemente atadas por un tiempo. ¿Qué es esto, Mikael? Mikael. Después de un rato, Yul se dio cuenta de que su brazo derecho estaba fuertemente atado a la cama y llamó a Mikael con urgencia. Sin saber lo que estaba pasando en absoluto, la única persona que podía resolver esta difícil situación era Mikael por ahora, y sin embargo, con su mano izquierda, que carecía de dedos, luchó por desatar las cadenas de su brazo derecho. Incluso si tuviera los dedos, no había forma de que pudiera desatar la cadena, pero ni siquiera podía pensar en eso porque estaba muy distraído. Mikael, ayúdame, Miguel, hey. Cuando llamó a gritos a Mikael, a quien siempre buscaba cuando tenía prisa, la puerta del baño se abrió. Yul dejó escapar un largo suspiro de alivio, sintiéndose aliviado de que ahora estaba salvado, y esperó ansiosamente a que Mikael saliera y lo salvara. Después de lo que pareció mucho tiempo, Mikael, con una toalla envuelta alrededor de la parte inferior de su cuerpo, apareció como si acabara de bañarse. Su cabello negro azabache todavía estaba húmedo y negro como un abismo. Su piel húmeda y pálida brillaba como el mármol. Yul, al ver su amplio pecho y hombros, incluso se olvidó de su propia situación y abrió los ojos con envidia. Parece que estás despierto, Mikael dijo mientras se cepillaba el cabello mojado. La voz fría era tan afilada como un cuchillo. Sus brillantes ojos rojos también brillaban intensamente a través del cabello negro ondulado que caía naturalmente. En ese momento, Yul, que sintió algo extraño, puso los ojos muy abiertos. Ahora que lo pienso, esta era su habitación. Por lo menos, pocas personas sabían quién era. Además, su último recuerdo fue el de tomar una copa en su habitación ayer. Poniéndolo todo junto, se concluyó que fue Mikael quien lo tenía encadenado. Yul se sobresaltó y se tapó la boca con la mano izquierda. Ha llegado el momento, pensó que este cabrón loco finalmente se está volviendo loco. La otra persona se vistió sin decir nada. Su pecho firme y ancho se escondió lentamente debajo de su camisa blanca. Yul lo miró en silencio y tragó saliva. Cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación, cada acción que tomó se sintió peligrosa. Ya sea porque acababa de despertarse o porque bebió demasiado, los recuerdos del día anterior parecían haberse evaporado. Por supuesto, Mikael era un tipo loco, pero el tipo que estaba cenando en buenas condiciones no lo habría atado sin razón. Luego bebió e hizo algo. Sin saber qué diablos era, Yul no tuvo más remedio que ser cauteloso. Después de dudar por un momento, Yul tuvo el coraje de abrir la boca. Sin embargo, la respuesta de vuelta fue inesperada. Mikael, ¿puedo preguntarte una cosa? Te preguntaré primero. Ni siquiera miró a Yul y se cambió de ropa. Yul parpadeó nerviosamente con sus grandes ojos ante la voz fría. ¿Qué tienes curiosidad sobre? ¿Qué es Wangon? Yul inhaló profundamente ante las palabras de Mikael. Nunca imaginó que saldría de su boca, y palabras que no deberían haber salido. Es decir, la palabra Wangon. No podía entender la razón exacta por la que esa persona de repente preguntaba tal cosa, pero cuando vio su propia situación de estar atado, tuvo una idea aproximada. El yo loco de ayer parecía estar pasando un buen rato bebiendo y hablando de cosas que no debería haber dicho. ¿No me escuchaste? Con un trago, la saliva seca corrió por su pequeña garganta. Pregunté qué era Wangon. Respóndeme, Yuri. Los ojos rojos de Mikael miraron a Yul. Yul se congeló frente a sus ojos que brillaron como fuegos artificiales. No tenía idea de qué decir o cómo rimar. Su mente se quedó en blanco. No soy muy paciente.
así que lo diré por última vez. Dime qué es un Wangon. Ah, estoy jodido. Estoy jodido, me jodieron, obtuve Johnson Ed, ¿y qué más? De todos modos, sucedió. Solo la desesperación llenó la diminuta cabeza de bola de algodón de Yul. Aún así, Yul comenzó a tartamudear tanto como recordaba, con la ansiedad de no saber qué haría ese loco si se demoraba más. ¿Qué Wangon es? Es un gon loco. Por temor a hablar demasiado, Yul tradujo Wangon literalmente. Para ser honesto, no fue un problema en sí mismo preguntarle qué era. La verdadera pregunta es, ¿en qué contexto preguntó qué es un Wangon? ¿Qué demonios estaba haciendo el día anterior? De modo que Mikael estaba cuestionando tan fríamente qué era el Wangon. Yul luchó por descubrir de alguna manera los recuerdos que no le venían a la mente. Una vaga imagen creció en su mente como si pudiera recordarla pronto. Un gon loco. Bueno, sigamos adelante por ahora. Entonces una pregunta más. Sí. Por favor, habla. Yul prestó atención a las palabras con un escalofrío. Su pecho se oprimía y le costaba respirar. ¿Cómo vas a escapar ahora que estás amarrado así? Ante la fría pregunta, los recuerdos de ayer se precipitaron en la diminuta cabeza de Yul como una marea. Deja de beber ahora. ¿Cómo puedo? Más tragos, más. Ante las palabras de Mikael, Yul abrió bruscamente sus ojos entreabiertos. El enfoque era borroso y los ojos en sí mismos eran ojos de muñeca insignificantes, por lo que no había sensación de intimidación. Mikael se echó a reír por las palabras cortas. Después de beber 1 o 2 sorbos de vino, ya parecía borracho. Fue su culpa por dar lo que pedía esa cosita insignificante porque pensó que no pasaría nada aunque estuviera borracho, pero ahora que pensaba que tenía que aguantar palabras y acciones tan arrogantes, estaba a punto de decirle que se fuera. Deja de beber de nuevo. Kaela, la bebida que me diste es muy poca. Los ojos de Mikael se entrecerraron mientras hablaba mientras agitaba su pequeño brazo. No importaba lo borracho que estuviera, se preguntaba si tendría que aguantar. Kaela, eso fue entonces. Yul comenzó a patear su lengua mientras decía palabras extrañas. TSK, ¿por qué un hombre que es un Wangon como tú sería tan tacaño? Wangon, ¿qué es eso? Inclinó la cabeza cuando lo escuchó por primera vez. Sin embargo, Yul no parecía tener ninguna intención de responder a la pregunta de Mikael. Porque empezó a alinear palabras incomprensibles. Ya sabes, hablando de Wangon. No puedes hacer eso con lo que comes. Eso es una descalificación, Wangon. No puedes. Estoy aquí para decir esto, pero soportaré todo lo demás. Sí, bueno. Ata a Levi o golpéalo, métele zanahorias. Pero, ¿por qué le hiciste eso a las zanahorias? ¿Qué crimen cometió zanahorias? ¿No sería mejor poner berenjenas? La berenjena no sabe bien, así que está bien. Los pasteles de zanahoria son deliciosos. Lo que dijo Yul no tenía sentido. ¿Qué diablos quiso decir con abusar de Levi? No le tenía mucho cariño a Levi, pero tenía una opinión favorable de él. Era pulcro en su trabajo, así que si lo hacía bien, pero nunca mal. Entonces, como dijo Yul, no había absolutamente ninguna necesidad de abusar de Levi. Pero hablaba con naturalidad como si ya hubiera sucedido. Le hice eso a Levi, aunque estaba borracho y balbuceaba. Mikael, que se sentía extraño, preguntó con voz tranquila. Suspiro, no digas nada. Pensé que me iba a morir de náuseas mientras leía. Todavía siento náuseas. No, es por el alcohol. De todos modos, eres tú, Kael, no puedes vivir la vida así. ¿Lectura? ¿Qué quiso decir él? Era una palabra que era demasiado extraña para simplemente descartarla como si hablara el alcohol. Mientras Mikael pensaba en el significado de las palabras de Yul, Yul se levantó de repente. TSK, no puede ser así. Necesito correr antes de que nuestro Kael se vuelva loco. Cuando despierte, la llama estallará. ¿Vas a huir? Oye, por cierto, Kaela. ¿Puedes darme el anillo? Yul, sin reconocer la expresión fría de Mikael en el viento ebrio, sonrió con picardía. Capítulo 24. Yul esperaba sinceramente que los recuerdos que le venían a la mente no fueran suyos, que solo estaba escribiendo una novela en su cabeza a toda prisa. ¿Estás planeando huir cortándote los brazos atados? No, en absoluto.
absolutamente no. No hubo tiempo para avergonzarse por la respuesta que salió a la velocidad de un reflejo espinal. Joel sacudió rápidamente su pequeña cabeza, temiendo que Micael pudiera cortarle el brazo. Yo parece que estaba bebiendo y perdí la cabeza por un momento. Normalmente soy así. Me vuelvo un poco loco cuando bebo. Así que es por eso. Te digo que es realmente así. La única excusa que podía dar era el alcohol. Las palabras eran excusas, pero eran ciertas. Si no hubiera estado bebiendo, nunca habría dicho cosas tan locas frente a Micael. Era un secreto que no sería suficiente aunque se lo llevara a la tumba, pero bebió alcohol y terminó confesándose primero. Fue culpa del alcohol. Yuri, pareces pensar que soy fácil. Oh, no, nunca. De ninguna manera. Joel negó con la cabeza tan fuerte como pudo. Sabía mejor lo loco que estaba Micael. ¿No era él el lector que vio todas sus locuras en el libro? ¿Cómo puede ser considerado fácil? Parecía que sería engañado por una mentira tan trivial. Su voz era tan fría y aguda como un picayelo. Joel nerviosamente tragó saliva. De alguna manera debe rectificar esta situación, pero su mente estaba en blanco y no tenía idea. Su cabeza, que normalmente funcionaba bien, se convertía en un adorno cuando surgía una emergencia, así que era una delicia. Si no puedes responderla, te haré una pregunta más fácil. Ante las frías palabras, Joel miró a Micael con una expresión llorosa. No sabía qué tipo de pregunta haría, pero también tenía la sensación de que no podría responderla fácilmente. Miró a Joel con ojos que parecían un fuego que parecía quemarlo todo. Sus miradas se enredaron en el aire. Desde el principio, ¿estabas planeando huir de mí? Ante sus palabras que tenían un sentido de traición, la pequeña boca de Joel se torció. Pensó que debía decir algo, pero no salió nada. Su boca, del tamaño de un nudillo, se abrió y cerró en vano repetidamente. Respóndeme, Yuri. Todavía era una voz fría, pero la emoción en ella no era solo ira. Otra emoción fue transmitida entre la ira fría y la traición. La naturaleza exacta de ese sentimiento no se conocía. Quizás el propio Micael no lo sabía. En la novela La prisión roja, siempre fue un personaje lento para reconocer sus propias emociones. Al darse cuenta de este hecho, Joel recobró el sentido. Era como si su cuerpo, que había sido congelado por el aire frío de él, se hubiera descongelado en un instante. Al mismo tiempo, su pequeña boca comenzó a derramar las palabras que le vinieron a la mente. Me equivoqué, me equivoqué. Pero no te enfades y escúchame. En primer lugar, escucha, pase lo que pase, ¿cómo puedes atar una muñeca y enojarte primero? Los fríos ojos de Micael se suavizaron un poco mientras continuaba hablando rápidamente sin siquiera respirar. Para ser precisos, el repentino estallido de absurdo superó la ira. En primer lugar, no tengo mi propio cuerpo también. ¿Qué debo hacer si mi cuerpo se está pudriendo en alguna parte? Y lo dije. Yo era un esclavo, yo era un esclavo. El profesor no me dejará ir si de repente desaparezco. Así que estoy tratando de encontrar mi cuerpo. No fue porque no me gustara Micael, fue porque la situación realista no tenía nada que ver con eso. Me gusta Micael, me gusta Lucky, me gusta todo, pero tengo que hacer lo que tengo que resolver, ¿no es así? Mientras lloraba, Joel hizo lo que tenía que decir. Fue una declaración absurda, pero los sentimientos sinceros de Joel se transmitieron bien. Micael, que estaba mirando a Joel así, también estaba desconcertado. Miró a Joel, quien habló como un fuego rápido con una expresión que parecía que estaba a punto de llorar en este momento, por lo que se sintió un poco extraño por lo que estaba haciendo. Hacía esa cosa insignificante, apenas del tamaño de la palma de su mano. Pero Yuri, no dijiste que ibas a encontrar tu cuerpo, dijiste que ibas a huir. Sí. Incluso si Joel dijo que todo era verdad, que tenía una situación realmente realista y que tenía que encontrar su propio cuerpo, en realidad Joel no dijo eso. Si hubiera contado esta historia desde el principio, no se habría sentido traicionado. Pero Joel no lo hizo. Joel, que hablaba constantemente ante las palabras de Micael, hizo una pausa como si no tuviera palabras. Luego suspiró con desesperación. Ah, eso es. Si Micael se enamora de Levi, pronto se ennegrecerá. ¿Enamorarse? ¿De quién? Después de tomarse un momento para recuperar el aliento, Micael preguntó desconcertado por las palabras de Joel. No entendía la palabra ennegrecer, pero ese era el problema secundario. ¿Levi? ¿Me enamoraré de Levi? Sí. A la respuesta aparentemente desconcertada de Micael,
Joel tartamudeó, pero respondió con firmeza. Entonces Micael se echó a reír. Joel no podía entender por qué ese tipo se reía, y Micael no podía entender por qué Joel decía eso. ¿Por qué crees que me gustará Levi? Ahora que lo pienso, dijiste ayer que, leíste, algo relacionado con Levi y yo. En la punta afilada, Joel respiró hondo. Lo que estaba por venir había llegado. En este punto, tuvo que decir que este era un mundo ficticio. ¿Pero estaba realmente bien si decía eso? ¿Qué pasa si Micael se vuelve loco en estado de shock? Micael notó de inmediato que Joel estaba sintiendo problemas. No sabía exactamente lo que estaba pensando con esa pequeña cabeza, pero podía decir que estaba contemplando si decir la verdad o no. Micael agarró a Joel y lo levantó. Las cadenas que ataban sus brazos crujían y lloraban amargamente. Dilo. Antes de que rompa este cuerpecito en pedazos. Capítulo 25. Eik. Mis tobillos, mis únicos 2 tobillos. Joel se sobresaltó y se miró las piernas cortas, sin saber dónde estaban los tobillos ni las pantorrillas. La piel regordeta de color albaricoque que sobresalía entre los pantalones color vino y las medias blancas. Joel, que miraba hacia abajo con lágrimas de tela, se sorbió la nariz y miró a Micael. En el momento en que vio el rostro de Micael mirándolo sin expresión, Joel se dio cuenta de nuevo. Sí, este idiota era un guangón. Un gon loco. Un gon loco con pensamientos y emociones que la persona promedio ni siquiera puede imaginar. Si es así, ¿qué debería hacer? Joel rápidamente negó con la cabeza y recordó el contenido de su prisión roja original. Cada vez que Levi hacía algo, estaba ocupado pensando en cómo Micael se había vuelto loco. Por supuesto, él no era Levi, pero al menos si supiera lo que lo enojó, podría hacer lo contrario. Lo primero que me vino a la mente fue que Micael se ennegreció cuando Levi se negó a decir nada. Como una persona con un botón de temperamento presionado. Entonces, sí. Sé cortarlo, mis 2 piernas, aunque sean pequeños, solo tengo 2 tobillos. Sin esto, tengo que gatear. Si Micael quiere cortarlo, sollozo, y, después de una breve deliberación, Joel cerró los ojos y gritó. Aunque accedió a regañadientes porque no quería rechazarlo, no podía sentirse cómodo diciéndole que se cortara el tobillo por su cuenta. Hubo un sonido de dolor entre sus palabras. ¿Qué? Joel abrió lentamente los ojos fuertemente cerrados ante la voz desconcertada. Micael miraba a Joel con una expresión de asombro. Comparado con su aparición anterior, donde actuó con frialdad como una persona sin emociones, fue un gran avance. Ahora era la oportunidad. De hecho, tienes que remar cuando entre el agua, y disparar una pistola anestésica y ponerla a dormir cuando el guangón se calme. Joel rápidamente trató de recordar el segundo factor, cuando Micael se enojaba. Segundo. Oh, sí, Pensilvania. Joel se arrojó a los brazos de Micael. La segunda vez que vino a la mente de Joel fue cuando Levi rechazó el toque de Micael. Entonces tuvo que aferrarse a él y pegarse a él. Sí, en efecto, esto. ¿Qué estás haciendo? Quiero quedarme con Micael. No me caeré, por supuesto. Si Micael me dice que me caiga, lo pensaré y diré que no, pero si tú me dices que me caiga de nuevo, lo pensaré una vez más y diré que no otra vez, y si finalmente dices que me matarás si no caigo, entonces caeré en silencio. La voz balbuceante temblaba de miedo, pero Joel hizo todo lo que se le ocurrió. Joel apretó los brazos, que seguían resbalando por las cadenas, y se aferró al pecho de Micael. Micael no dijo nada. Joel estaba atrapado en sus brazos como una cigarra, por lo que no podía ver su rostro, por lo que no sabía en qué condición estaba, pero se consoló al saber que no lo tiró de inmediato y no cortó su tobillo. Entonces, ¿por qué no le cortamos el tobillo? Por supuesto, si Micael realmente quiere cortarlo, sollozo, no me atrevería a rechazar las palabras de Micael, pero, sollozo, sí, si no tienes que cortarlo, ¿por qué no lo dejamos solo? Joel aprovechó su silencio y parloteó, mezclando adecuadamente su urgencia con sus verdaderas intenciones y las mentiras que se vio obligado a decir. Entonces, sintió una ligera brisa sobre su cabeza. Micael dejó escapar un suspiro bajo. Yuri, ¿eres realmente? No entiendo. Definitivamente era una voz suave. Joel, sintiéndose esperanzado, se retorció y se hundió en los brazos de Micael. Entonces Micael agarró a Joel y lo sacó de mis brazos. Joel, quien de repente escapó de sus brazos,
miró a Micael con la expresión más lastimera e inocente que pudo construir. Me equivoqué, Micael, pidió perdón con una cara que parecía que estaba a punto de llorar en cualquier momento. En lugar de dar una respuesta, Micael solo miró a Yul. Aunque no dijo nada, Yul podía sentir su actitud diferente a la de antes. Él tuvo éxito. Defendió estos dos pequeños tobillos. Yul se sintió aliviado y tomó una decisión al mismo tiempo. Que las cosas de alguna manera tenían que ir de manera diferente al original. A menudo, Yul se acercaba a Lucky con piernas cortas. Lucky, que estaba acurrucado y durmiendo sobre su valla, sintió una presencia y abrió lentamente los ojos cerrados. Lucky encontró a Yul y corrió hacia la cerca donde estaba Yul, gritando emocionado con la boca abierta. Eso no es todo. Tú pequeño, siempre que tenía tiempo libre, pensaba que enseñarle a no comer tendría algún efecto, así que primero se acercaba a Lucky 3 o 4 veces al día. También falló esta vez. Yul miró a Lucky con una mirada complicada, que seguía intentando morderlo. Yul, que se puso pálido, se sentó un poco lejos de su cerca, acostado boca arriba. Un par de polvos se levantó cuando su cuerpo, una bola de algodón, se presionó con fuerza contra la alfombra. Micael, que estaba examinando los documentos, miró a Yul en silencio. Su carita estaba llena de decepción, era lamentable y divertido. Yul sintió que la mirada lo miraba fijamente, así que se volvió hacia Micael. Cuando sus ojos se encontraron, Yul sonrió suavemente, doblando sus ojos por la mitad que brillaban como una joya de caramelo. Entonces Yul se levantó con un cuerpecito y corrió hacia Micael, dada. La calidez se sintió gracias a Yul aferrándose a sus pies. Micael casi se echa a reír ante ese pequeño y suave toque. Hacer contacto visual, sonreír alegremente y, de vez en cuando, pegarse a él eran formas de sobrevivir contra el Wangon, pero Micael, sin darse cuenta de esto, estiró los labios hacia Yul, que sostenía su tobillo. Es difícil vivir bien con las extremidades intactas. A diferencia de su corazón interior, que lamentaba su vida, Yul sonreía como un niño virgen en su rostro. No podía esperar a ver a este gon loco volverse loco por Levi. De esa forma, Micael dejaría de prestarle atención. Afortunadamente, Micael liberó la cadena de la muñeca de Yul. Estaba tan fuertemente atado que sus muñecas temblaban cuando el algodón se amontonaba dentro. De todos modos, afortunadamente, las ataduras de su cuerpo se habían ido. Sin embargo, se colocaron cerraduras en las ventanas, la puerta del balcón y la puerta incluso en la puerta. Se agregaron ventanas y puertas balconeras con apretados barrotes de hierro como una prisión. Según lo que contaron Caleb y Levi, la gente de la mansión del archiduque pensó que era para evitar que Lucky escapara, pero Yul sabía que todo era por su culpa. Le molestaba que Micael tuviera que hacer todo eso por una muñeca del tamaño de la palma de la mano y también le molestaba aún más a sí mismo por acomodarse al comportamiento del Wangon. Yuri, ven aquí. Sí, Yul respondió reflexivamente a la llamada de Micael, quien de repente estaba frente al espejo. Luego, se dirigió hacia él, con piernas que parecían haber estado allí. ¿Cuál es mejor? Micael preguntó con ambas manos llenas de la ropa de Yul. Esta fue la ropa que compró hace unos días. Blanco, rosa, azul cielo, azul, marino. Yul inclinó la cabeza, preguntándose por qué este humano estaba haciendo esto, pero no podía ignorar su pregunta, así que solo señaló algo. Es azul marino. No blanco, sino azul marino. Ahora que lo pienso, el blanco parece un hada. No, un ángel. Al escuchar al hombre murmurar, Yul rápidamente cambió su postura. Incluso mostró la sinceridad de corregirse, llamándolo ángel por si no conocía al personaje oriental, un hada. Sin embargo, a Micael no pareció importarle. Sí, creo que el blanco sería mejor. Bien. Es una excelente elección. ¿Pero por qué? Yul primero estuvo de acuerdo con entusiasmo como si esperara sus palabras, luego preguntó por qué de repente estaba eligiendo mi ropa. Hasta este punto, Yul no tenía idea. Estoy eligiendo la ropa para usar en el banquete. ¿Un banquete? ¿Qué prohibición? De ninguna manera. Yul, que se había estado rascando la mejilla sin cuidado, de repente se dio cuenta del pensamiento que de repente le vino a la mente. Levi entraba y salía todos los días, pero solo habló una vez del banquete. Este es un banquete organizado por el loco duque Esirene. No me digas que me estaba llevando al banquete. ¿Hay un loco que llevaría una muñeca a un banquete organizado por un rival político? ¿Ese tipo loco está justo enfrente de mí? Tal vez Micael.
La invitación al banquete provino del duque Esirene. Ya que voy a asistir, por supuesto Yuri, tú también deberías ir, ¿no es así? Capítulo 26. Guau. Jules se quedó sin palabras cuando se enfrentó al lunático que estaba más loco de lo que imaginaba. Escuchó algo tan loco que se quedó sin palabras. Incluso si tratara de hablar con la otra persona, solo obtendría dolor en la boca. Está bien, donde quiera que vaya Micael, iré con él. Jules enderezó a la fuerza su rostro arrugado y levantó las comisuras de sus labios con fuerza. Antes de conocer al Wangon, nunca se atrevió a imaginar que sería tan difícil esquivar el cambio de temperamento del Wangon. El día prometido había llegado. Jules se miró en el espejo sin comprender. Una muñeca inmaculada y lujosa se reflejaba en el espejo. Jules vestía una pajarita roja como punto, vestía un traje de banquete con adornos de pan de oro sobre un fondo blanco. En el centro de la pajarita, había una joya de color azul intenso que parecía ridículamente cara. También calzaba unos zapatos de cuero blanco que le hacía un artesano de la capital. Incluso se preguntó si una muñeca de cualquier casa usaría ropa tan lujosa y, en este punto, estaba viviendo la vida más exitosa para una muñeca. Por supuesto, el problema era que nunca quiso este tipo de vida ni por un solo momento. De todos modos, la apariencia lujosa de sí mismo no era familiar pero satisfactoria, por lo que Jules giró la cabeza para apreciar su apariencia desde varios ángulos. Mientras los pensamientos de ser una muñeca particularmente linda y la idea de no perder la menor cantidad de orgullo como ser humano se enfrentaban bruscamente en su pequeña cabeza llena de algodón, Micael se paró detrás de Jules. ¡Uva! La imagen de Micael reflejada en el espejo era tan espléndida que exclamó a pesar de que era un loco Wangon. A pesar de que por lo general tenía una apariencia impecable y la ropa que usaba, se veía varias veces más guapo con un traje de banquete. A primera vista, parecía un vestido negro, pero si mirabas de cerca, podías ver que toda la prenda estaba bordada con patrones lujosos con hilo negro sutil y suave. Al final de las mangas y en el pecho, había una tela dorada, y en el centro del cuello había una joya azul similar a la pajarita de Jules. Incluso el flequillo, que normalmente solo caía de forma natural hasta la mitad, se transformó en un cabello de pomada prolijo y combinó perfectamente. Jules miró la cara de Micael en el espejo con admiración. Pensó que estaría bien que uno se volviera un poco loco con una cara como esa. Por supuesto, Micael estaba un poco más loco que eso, así que era un problema. Efectivamente, Jules se culpó a sí mismo por estar poseído por su rostro por un momento. ¿Fue porque ese loco tiene cara de guapo que está loco así? Micael, no hablas en serio, ¿verdad? ¿Hay algún problema? En lugar de responder, Jules solo sonrió. Fue porque si abría la boca ahora, las malas palabras saldrían de su boca. Fue porque este loco estaba vestido con un traje tan elegante y se metió en el bolsillo. Esta vez, cuando ordenó la ropa, ordenó los bolsillos de acuerdo con el tamaño de Jules, para que los bolsillos no sobresalieran incluso cuando Jules entró. En cambio, la cabeza simplemente salió. El punto clave que completaba el lujoso atuendo de Micael se convirtió en la cabeza de Jules. Jules, que había estado mirando en silencio la apariencia de Micael en el espejo porque no podía sentir una sensación de disparidad, trató de agacharse lo más posible y metió la cabeza en el bolsillo. Ah, no entrará, ¿una muñeca triste con una cabeza grande? Jules adaptó un poema que había escuchado una vez. No importaba lo torpe que intentara mover su cuerpo, era improbable que metiera su gran cabeza en el bolsillo. Por el contrario, el traje que usó la última vez que fue al Palacio Imperial podía caber en su cabeza aunque parecía una mierda, pero su cabeza no podía entrar en este elegante traje aunque las otras partes le quedaban bien. Micael, no creo que esto sea todo, es bueno para cargarme, pero esto no es bueno para la imagen de Micael. Jules, que había estado moviendo su pequeño cuerpo por su cuenta, finalmente soltó su cuello y gritó. No importaba lo loco que estuviera, no importaba lo que dijera, esto no funcionaría. Si su imagen resultó ser caca de perro o no, no tenía absolutamente nada que ver con Jules, pero considerando cómo lo había alimentado y puesto a dormir con sinceridad, tenía que evitar que decorara su traje de banquete con la cabeza de una muñeca. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la gente hablará de ti, se reirán de ti, y mucho de eso. No pueden hacer eso frente a mí a menos que estén locos. Dios mío, Jules no pudo responder a las palabras de Micael. Él estaba en lo correcto. ¿Qué clase de loco se atreve a reírse del archiduque Orlov en su cara? Pero el hecho de que no se rieran frente a él no significaba que tampoco se reirían a sus espaldas. Así es, pero, aún, la imagen de Micael sería una mierda,
el archiduque que trae una muñeca al salón del banquete. Si estás tan preocupado, hay una manera. ¿Qué es? Yul abrió mucho los ojos mientras imaginaba una hermosa imagen que Micael le dejó en casa o en la carreta. Hay una manera de cortar tu cuerpo para quitar todo el algodón, luego doblar la tela y ponerla en mi bolsillo. Oh, no, loco. Entonces será plano, por lo que no lo notarán aunque lo guarde en mi bolsillo. Esa es una muy buena manera. No, rechazaré. Me jactaré de mi cabeza por todos lados. Bueno. Me gusta ese tipo de cosas. Sacar la cabeza del traje de banquete del archiduque. Micael se echó a reír por lo bajo ante la reacción de Yul, quien rápidamente cambió de postura. Por eso no podía dejar de burlarse de él. Por supuesto, sabía que se vería ridículo poner una muñeca en su bolsillo tal como dijo Yul. Aunque lo sabía bien, hizo esto porque no quería dejar a Yul ni por un momento. Se preguntó por qué estaba tan obsesionado con esta simple muñeca de algodón. Sin embargo, una cosa era segura. Cuando Yul bebió vino y dijo que tenía que huir, los recuerdos de estar con él pasaron por su mente. Ni siquiera recordaba cuando se rió por última vez, pero después de conocer a esta pequeña muñeca, tenía mucho de qué reírse. Había sido difícil y había muchas cosas frustrantes antes. De todos modos, al pensar en la desaparición de este pequeño hombre con los ojos muy abiertos, sintió que la sangre de su cuerpo se estaba enfriando. Tal vez realmente era un gon loco como dijo Yul. Aunque no sabía lo que era un gon. De todos modos, Yul no dijo que era un personaje de novela que se volvió loco porque estaba obsesionado con Levi. Vamos. Es hora de mostrar mi lindo rostro a todos en el salón de banquetes. Yul, quien admitió que era mucho mejor ceder que convertirse en un trozo de tela plano al que se acaba el algodón, dijo alegremente. Ante esas palabras, Micael tuvo que luchar para ocultar la sonrisa que se extendió de nuevo. ¿Hablas en serio? Dice que habla en serio. Caleb respondió a la pregunta de Levi. Levi estaba imaginando la imagen de Yul en el bolsillo de Micael. Caleb sintió lo mismo cuando lo vio por primera vez, por lo que simpatizaba profundamente con Levi. No tengo nada que decir. Estoy de acuerdo. Los dos subieron al carruaje con expresiones sombrías en sus rostros. Yul también entendió los sentimientos de los dos, por lo que envió profundas condolencias desde su corazón. También quería que supieran que no estaba aquí porque él lo quisiera. El carruaje conducido por los veloces caballos corría rápido. De camino a la residencia del duque, Yul miró alrededor de la capital con grandes ojos. Incluso pasó por un mercado en el medio y, a primera vista, parecía que había muchas comidas deliciosas. Yul miró la comida desde lejos y tragó débilmente. No fue hasta mucho después que llegaron al duque Esirene. Hemos llegado. La residencia del duque Esirene no era tan grande como la del archiduque Orlov, pero era enorme. Yul se colgó del hombro de Micael y miró la mansión del duque a través de la ventana del carruaje. En el caso de la residencia del archiduque Orlov, las decoraciones del edificio y del jardín se sentían decentes en general en comparación con su tamaño, mientras que la del duque Esirene era demasiado espléndida. Para el gusto personal de Yul, el interior de la residencia del archiduque Orlov era más adecuado, pero el duque Esirene ciertamente tenía gusto para mirar. Yul estaba ocupado mirando alrededor de la mansión del duque, moviendo sus grandes ojos tachonados de estrellas aquí y allá. Por favor, sé obediente hoy. No digas nada, no te muevas. Solo finge ser una muñeca. Sí, Yul respondió rápidamente a la solicitud de Micael. Incluso si no hizo un alboroto como este, no tenía intención de llamar la atención en la casa del duque donde vivía otro maníaco en Red Prison. Por un lado, pensó que si iba a estar tan callado, no debería haberlo traído en primer lugar, pero no lo dijo, lo más silenciosamente posible, como si no existiera. Definitivamente tendría mucha presencia, pero de todos modos. No destaques y callemos y volvamos. Sería problemático si el otro loco, el duque Constantine Esirene, mostrara algún interés en él. Yul hizo una promesa en lo profundo de su corazón. Pero desafortunadamente, todas esas promesas fueron en vano. Micael miró a Yul con ojos sorprendidos. Sus ojos rojos estaban llenos de sorpresa y confusión. Pero no fue el único que se sobresaltó. De hecho, la persona que estaba más en problemas en este momento era Yul. Hola, Micael. Yul, que apenas lo llamó por su nombre mientras tartamudeaba, preguntó con voz de llanto. ¿Qué tengo que hacer? Yul cubrió su pecho desnudo con un mantel.